A continuación, nuestro pastor Billy Feliciano en su programa Rey de Paz. Quédate con nosotros. Para la gloria de Dios y en el nombre de Jesús. El joven Samuel, Rey de Paz, ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra del Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí en el versículo 9 a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Puedes tomar asiento y darle una ofrenda de palmas al Señor con todo su corazón. Quiero, hermanos, que presten mucha atención a lo que el Señor va a estar hablando en esta preciosa noche. Creo que Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Y hoy vamos a estar descubriendo cuando Dios habla y no el hombre. Cuando Dios habla, ya sea a su pueblo, ya sea a cada uno en individual, ya sea cuando estamos en nuestro hogar, en nuestra casa, y Dios nos habla de una manera individual a nosotros, o cuando nos habla a través de la palabra, cuando nos habla a través de un mensaje, y no es el hombre, sino es el Señor, sino es el Dios Todopoderoso. Tenemos que saber diferenciar cuando es la voz de Dios y cuando es la voz del hombre. Tenemos que saber cuando Dios te habla y cuando el hombre te habla. Vamos a estar descubriendo muchas cosas en este capítulo y en estos versículos que acabamos de leer, porque en muchos de nosotros muchas veces existen muchas confusiones. Y muchas veces creemos que es Dios el que nos está hablando y no es Dios. Otras veces creemos que es el hombre que nos habla y no es el hombre, sino es Dios a través del hombre, a través de cada uno de nosotros. Pero hoy vamos a estar descubriendo algo precioso. Y quiero que leamos otra vez y venga conmigo a la palabra del Señor en el versículo 1. Y nos vamos a detener ahí un momento en el versículo 1, porque aquí habla algo el Señor de una manera preciosa.
Dice así en Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Detengámonos ahí un momento. Recuerde que el pueblo de Dios había pecado contra Dios, y más adelante vemos que la iniquidad se había apoderado de ellos en sus corazones, y que habían cometido faltas. Y Elí sabía lo que había cometido el pueblo. Elí sabía lo que estaba pasando. Pero dice la palabra del Señor que en aquel tiempo se había detenido la palabra del Señor y se había detenido la visión. Es decir, que escaseaba, que estaba el pueblo desenfrenado porque no había visión ni había palabra del Señor. ¿Qué sucede cuando nosotros no escuchamos la palabra de Dios? ¿Qué sucede cuando nosotros no escudriñamos las Escrituras? ¿Qué sucede cuando nosotros no le damos tiempo al Señor o no buscamos el rostro del Señor? Nos vamos enfriando. Empieza el cuerpo espiritual a sentirse frío, decaído. Ya no queremos ni venir a la iglesia. Ya no queremos escuchar la voz de Dios. Se nos hace más fácil escuchar la voz de otros que la voz del Señor. Por eso el Señor quiere hablar con nosotros en esta noche. Es tiempo que busquemos la presencia del Dios vivo y de poder. Es tiempo que busquemos la presencia del Señor. Aleluya. Aquí dice algo, que Samuel estaba acostado y el Señor llamó a Samuel: Samuel, Samuel. Pero él no reconocía la voz de Dios. Él no había despertado espiritualmente, en otras palabras. Y hermanos, hay muchos cristianos que no están despiertos espiritualmente todavía. Hay muchos cristianos que Dios les habla, que Dios les previene, que Dios les dice del peligro, que Dios les habla de una o de otra forma, y ellos no escuchan la voz de Dios. Prefieren escuchar la voz del enemigo que la voz de Dios. Y muchas veces escasea la palabra de Dios en sus corazones. ¿Por qué? Porque no escuchan la voz de Dios. En vez de decir: Señor, heme aquí, aquí está tu sierva, Señor, aquí está tu siervo, Señor, y tu siervo escucha. No escuchamos la voz de Dios. Y eso está pasando en las iglesias en estos tiempos, que ya no escuchamos la voz de Dios, que ya no queremos escuchar la voz de Dios, que queremos escuchar la voz de Dios cuando Dios no habla, pero nos habla bien suave, que no nos moleste el corazón, que no nos duela el alma, que estemos tranquilitos y escuchemos la voz de Dios y decimos: sí, esa es la voz de Dios, esa es la que me gusta escuchar. Esa es la que me gusta escuchar. Esa sí es la voz de Dios. Pero cuando Dios habla fuertemente y cuando Dios nos pone frente al espejo y nos dice: estás haciendo mal, oye muy bien, Samuel, Samuel, párate que voy a hablar contigo, no escuchamos la voz de Dios y decimos: ¿quién será? Pero ese que me habla no es Dios, el que habla es el hombre. Y hacemos diferencia entre el hombre y Dios. El hombre de Dios, el hombre que busca de Dios, el hombre que tiene al Señor, te va a hablar espiritualmente, y lo vamos a ver con la palabra del Señor, porque el que tiene a Cristo no habla según la carne, sino que habla según el Espíritu Santo del Señor. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Mire muy bien, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra del Señor escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día
que estando Elí acostado en su aposento, Rey de paz. cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podían ver, Samuel estaba durmiendo en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios, es decir, donde estaba la presencia de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, el Señor llamó a Samuel. Espiritualmente, ahí Dios nos quiere hablar algo, y nos habla a través del hombre. No que el hombre hable carnalmente, que Dios me libre que yo les hable carnalmente a ustedes. Las veces que me he parado aquí, le he dicho: Señor, habla a tu pueblo, que no sea yo, que sea usted. Tal vez en mi casa hable como hombre humano, pero cuando me toca hablar de lo espiritual, no me pongo en lo carnal, sino me pongo en lo espiritual y hablo lo espiritual. Pero cuando entro a la casa de Dios, donde sabemos que vienen los hermanos, los hijos de Dios, a escuchar la palabra del Señor, a ministrar en la presencia de Dios, todos nos envolvemos en la nube, todos nos metemos en la presencia de Dios, y el Dios poderoso desciende con poder y habla a su iglesia y habla a su pueblo. Samuel estaba en la casa del Señor y dice que estaba durmiendo en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios. Vamos a poner que aquí estaba el arca y Samuel estaba al lado del arca de Dios. Ahí estaba, y dice el Señor que antes que se apagara la lámpara que alumbraba, Dios habló. Y Dios habla a tu vida antes que se apague la lámpara, antes que te apagues esa vida, antes que tú dejes de buscar la presencia de Dios. Dios te da una oportunidad y habla a tu vida. Hay un Dios de poder que conoce la mente, el alma, el corazón de nosotros. Y Dios te habla y te dice: Samuel, Samuel, ven aquí, quiero hablar contigo. Y los Samuel que escuchan la voz de Dios, que conocen la voz de Dios, le dicen: Señor, aquí estoy, habla, que tu siervo escucha. Pero aquellos que andan vagando en sus corazones, aquellos que no sienten la presencia de Dios, aquellos que no han tenido esa revelación de Dios, porque no la buscan, porque ahí está el Señor. La palabra de Dios está aquí, el Señor está aquí, Él es el Verbo hecho carne. Pero aquellos que no escuchan la voz de Dios, vienen y le dicen: sí, dígame, ¿quién me habló? Parece que me habló el hermano, pero él está hablando carnalmente. Y ponemos la palabra de Dios en duda, y ponemos la palabra del Señor en duda. Eso no es para mí. Y el Señor te llama otra vez: Samuel, Samuel. Otra vez a través del mensaje. Yo no sé si usted puede escuchar la voz de Dios, pero cada vez que se habla, el Señor te está diciendo: Samuel, has venido a mi casa, estás frente al arca, estás durmiendo aquí en la casa de Dios, te hablo a ti. Y el Señor te dice: Samuel, Samuel, yo te hablo.
Y el Samuel que no ha escuchado la voz de Dios busca por todos lados. ¿Será o no será la voz de Dios? ¿Será Dios el que me está hablando? Y vuelve el Señor por segunda vez. Samuel, Samuel, a ti te hablo en el corazón. Has buscado una respuesta y hoy Dios te la va a dar. Samuel, Samuel, antes que se apague esa lámpara que está en tu corazón, antes que esa llama no arda más, yo quiero hablar contigo. Ven aquí, voy a hablar contigo, Samuel. Y Samuel, aquel que entiende, se tira a los pies de Cristo y le dice: heme aquí, Señor. Aquí estoy, Señor. ¿Qué quieres conmigo? ¿Qué quieres conmigo, Señor? Quiero algo precioso contigo. Quiero algo hermoso contigo. Samuel escuchó la voz de Dios. ¿Cuántas veces no hemos ido de la casa de Dios sin escuchar la voz de Dios? ¿Cuántas veces nos hemos ido de aquí diciendo: ese mensaje no estaba bueno? Habla, Señor. Esa palabra no venía de Dios, o eso no era para mí. Y el Señor te estaba llamando: Samuel, Samuel, para que tú le dijeras: heme aquí, Señor. Aquí estoy, Señor. Y no le decías nada, y te ibas vacío, y te ibas echando la culpa a otro, cuando Dios te estaba hablando a ti. Cuando Dios te hablaba a ti, Samuel espiritual, al Samuel espiritual le habla el Señor. Van a venir tiempos donde va a escasear la palabra, donde nosotros vamos a tener comezón de oír, donde vamos a querer escuchar la palabra de Dios, y van a venir esos tiempos donde no se va a poder. Pero ahora es tiempo, Samuel, que escuche la voz del Señor, que te ponga firme, porque el que habla no es el hombre, el que habla es el Rey de Reyes y Señor de señores. Afírmate en el Señor. Aleluya. Esto es para ti, para mí, hermano. Tú tienes un privilegio grande, y te voy a decir cuál es. Tú estás en la presencia del Señor. Tal vez tú digas: estoy aquí y esto se me hace frío, porque tú estás frío. Esto, aquí yo no siento la presencia del Señor, porque pones el lugar en vez de ponerte tú al frente del arca y mover y dejar que se mueva el Espíritu de Dios dentro de ti y sentir la misma presencia de Dios. Dios le decía a Samuel, y Samuel no entendía quién era. Él creía que era Elí, porque no había reconocido la voz de Dios. Hay muchos cristianos que no reconocen la voz de Dios, y cuando Dios les habla no se ponen de pie y le dicen: Señor, aquí estoy, heme aquí, sino que siguen sentados en el mismo lugar, no se mueven espiritualmente, no hay un movimiento. Escuchan más la voz de Satanás que la voz del mismo Dios, cuando la voz de Dios es voz de mando, cuando la voz de Dios nos manda a hacer algo precioso en su presencia. Cuando Dios te habla, hermano, escucha la voz de Dios. Cuando Dios te hable, ponle atención a la voz de Dios. No deje que el hombre te manipule, deja que sea Cristo. Aquí vemos algo. Elí estaba acostado y Samuel creía que era Elí el que lo llamaba. Hay muchos que Dios hace un llamado a través de nosotros, o les habla y no responden porque dice: fue el hombre el que me llamó,
Fue el hermano Feliciano el que me llamó. Yo no le hago caso al hombre, ni me inclino delante del hombre. Yo no le he dicho que se incline, Dios libre que se incline delante de un hombre. Solamente nos inclinamos delante del Dios Todopoderoso. Pero hay muchos cristianos, porque Elí y Samuel vivían en el templo del Señor, vivían en la casa de Dios. Pero yo no vivo aquí. Usted no vive aquí, pero usted es templo y morada del Espíritu Santo. Dios está en usted. Quiere decir que usted vive dentro de la presencia de Dios. Está en la presencia de Dios de día y de noche, de tarde, de madrugada. Y ahí dice que Elí y Samuel vivían en la casa de Dios, y que el arca estaba ahí adentro y la lámpara estaba ahí adentro. Quiere decir que aquí adentro tiene que estar el arca del Señor, la lámpara del Señor, el aceite del Señor. ¿Cuál es el arca del Señor? Es la representación de la misma presencia del Dios vivo y de poder. Quiere decir que la presencia de Dios tiene que estar aquí adentro. Para que usted pueda escuchar la voz de Dios, para que usted pueda escuchar la palabra de Dios, para que usted pueda escuchar el llamado de Dios, Dios tiene que vivir aquí adentro de usted. Una vez que usted escucha la voz de Dios, usted, no importa que venga con el pastor o venga la voz de Dios a través del líder y le diga al Señor algo, y usted dice: sí, amén, sí, Señor, yo estoy aquí firme para ti, para lo que tú quieras. No importa si es en la madrugada, no importa si es al mediodía, no importa si es en la tarde. Yo no me voy a pelear, yo voy a estar en tu presencia, voy a buscar tu rostro, voy a hacer caso a lo que tú me hablas, Señor. Pero para sentir eso, tenemos que tener la presencia de Dios dentro de nosotros. ¿Qué quiere decir el Señor ahí? Que Elí y Samuel vivían dentro de su presencia, y aunque Elí había ocultado algo y había pasado algo, pero todavía estaba dentro. Israel, o el pueblo de Dios, había pecado, un pecado, tenía la iniquidad. Y Dios iba a limpiar a su pueblo, pero quería usar a Samuel para hablar su palabra. Muchas veces nosotros hablamos y el pueblo no escucha. Hablamos y Dios habla, y Dios nos habla, y Dios te habla, hermana, y Dios te habla y te dice: aléjate de ese problema, aléjate de ese comentario, aléjate de ese chisme, aléjate de esa situación, aléjate de ese hermano. Y no es porque lo vayas a odiar, no, que te aleje porque está contaminando la casa de Dios. Esta es la casa de Dios, este es el templo de Dios, esta es la casa del Señor. Y cuando Dios te habla, usted responde: sí, amén, Señor, aquí estoy. Pero como que nos gusta a nosotros ser contaminados. Samuel, la tercera vez que escuchó la voz, fue con Elí y le dijo: Elí, otra vez me llamaste. Y Elí le dijo: no, vete y acuéstate, y cuando vuelvas a escuchar la voz, dile: heme aquí, Señor, tu siervo escucha. ¿Cuántos hemos venido a la casa de Dios y le decimos: heme aquí, Señor, tus siervos escuchan, tus siervas escuchan? Cuando es algo que para nosotros es de provecho. Pero cuando es algo que está descubriendo el Señor en nosotros, cuando es algo que el Señor está hablando al corazón y nos está desnudando y nos está diciendo que eso no es agradable ante sus ojos, ahí no le decimos: heme aquí, Señor, aquí está tu siervo y tu siervo escucha. Qué bonito es decirle: Señor, me estás dando duro, pero heme aquí, estoy frente al arca, mi lámpara yo no quiero que se apague. Sigue hablando conmigo, Señor, habla mi corazón, habla mi vida, que tu siervo escucha. Cuando Dios habla,
Dios habla al corazón. Sea que venga palabra de exhortación, sea que venga fuerte o que venga suave, pero Dios habla al corazón. Y qué bonito es que cuando Dios habla, haya Samueles aquí que digan: heme aquí, Señor. Tu siervo escucha, tu sierva escucha. No importa lo que sea, Señor, pero yo te escucho, Señor. Yo quiero, Señor, que me ayudes a limpiar esto que está dentro de mí. Yo te escucho, mi Dios. Pero hay Samueles que no escuchan y que dicen: eso es palabra de hombre. ¿Sabe por qué dicen? Porque Dios está dando en la llaga. Porque Dios está dando ahí, en la llaga donde hay pudrición. Y Dios quiere sanar esa llaga y quiere quitar toda pudrición para la gloria de su nombre. Bendito sea el Señor. Dice la palabra del Señor, mire muy bien, en el versículo 7 en adelante dice: y Samuel no había conocido aún ¿a quién? Ni la palabra de Jehová le había sido ¿qué? Pero yo creo que a nosotros se nos ha revelado el Señor. Hay muchos que todavía no conocen a ese Dios, pero hermano, habemos muchos aquí que tenemos años en el evangelio. Haga de cuenta como si no tuviera ni un año, porque actúan como si no conocieran a Dios. Porque por más que Dios les habla, ¿cuántas veces le hemos dicho: heme aquí, Señor, aquí estoy? Muchas veces tomamos esa palabra hermosa que decía Isaías: heme aquí, envíame a mí. Y cuando Dios nos habla, las emociones nos ganan y decimos: heme aquí, Señor, envíame a mí. Y cuando Dios va a hacer algo, no, Señor, ahorita no puedo. Ahorita no, Señor, espérate un tiempito más. Hoy no puedo, Señor, mañana. Lo que tú le prometes al Señor, cúmpleselo. No le diga: heme aquí, Señor, este automóvil es para ti, Señor, lo voy a hacer para tu gloria. Este pandero es para tocar en la casa de Dios. Estas manos son para alabarte, y andamos alabando a otros dioses y haciendo otras cosas que no son agradables a Dios. Cuando Dios dice: el que me promete me cumpla, le dijo Samuel, y Samuel dijo: heme aquí, tu siervo oye, Señor. Y aquí dice que Samuel no conocía aún al Señor, ni la palabra que el Señor le había revelado. Pero nosotros sí conocemos quién es Dios, y sabemos cuando la palabra viene del Señor, y sabemos cuando Dios habla, cuando escuchamos la voz de Dios, que Dios nos habla. ¿Cuántas veces estando dentro de la casa de Dios, si quiere usar este lugar y dice usted: pero es que yo estaba dentro de la casa de Dios? Usted dice que Dios habita aquí. Dios habita aquí, y en todo momento Dios está aquí dentro de su casa. Ese es el templo y morada de Él. Pero si vamos a hablar aquí de la casa de Dios, cuando usted viene aquí, aquí no está el arca del pacto, pero está la presencia de Dios aquí, dentro del corazón. Aquí está en el alma. Y Dios te habla, hermano. No es el hombre el que habla. En estos tiempos todavía Dios sigue hablando a su iglesia. Todavía Dios le habla al varón, todavía Dios le habla al niño, todavía Dios le habla al joven, todavía Dios le habla al adulto, todavía Dios te sigue hablando a ti, a los ministros, a los servidores, porque Dios habla. Pero muchas veces nosotros no lo queremos escuchar. Muchas veces nosotros, cuando vemos que la palabra es para nosotros, nos hacemos como que no es para nosotros, es para el que está detrás de mí. Y voltea a ver al hermano que está a su lado, el que está detrás de usted, y todavía le hace: te lo dije.
Cuando la palabra es para uno, cuando usted hace eso es porque Dios le está hablando a su vida y usted no quiere decir: aquí estoy, Señor, heme aquí, Señor, tu siervo escucha. Dios habla, hermano. Desde Génesis hasta Apocalipsis estamos viendo que Dios ha hablado al hombre. Y Dios nos ha hablado en este lugar. Y Dios te ha hablado a ti y a mí de una o de otra forma. Cuando se trata de la lengua, Dios ha hablado de la lengua. Cuando se trata, hermano, de cualquier murmuración, Dios ha hablado de la murmuración. Cuando se ha hablado del orgullo, que no seamos orgullosos, Dios te ha hablado. Y no es porque el hombre lo haya hablado. Dios habla a través de hombres que se dejan usar por Él para que su gloria descienda y tome los corazones y hable a las vidas de las personas. Dios habla a su pueblo. Y muchos de nosotros decimos: no me gustó. Hasta en sus hogares van a platicar. El pastor habló algo, el hermano habló algo, no me gustó. Míralo a él, ¿qué se cree? ¿Qué habla él? Si yo me la sé de toda, y si se la sabe de toda, ¿por qué no le dice: Señor, heme aquí? Habla, que tu siervo escucha, Señor. Pero Dios habla, hermano. Yo estoy seguro que Dios habla en este tiempo. Dios habla, Dios habla, Dios habla, Dios habla, Dios habla. Muchas veces Dios te ha hablado y te ha hablado de algo que Él quiere que tú dejes, y te llama. Desde tu casa te está llamando: Señor, ¿quién es el que me llama? Y muchas veces el enemigo sabe que va a haber bendición y que Dios te va a hablar y que va a haber algo especial, y por allá te pone trabas para que tú no vengas a la casa de Dios. Samuel, si se hubiera quedado dormido, no hubiera escuchado, pero él escuchaba. Estaba frente a la lámpara se estaba apagando, pero Samuel escuchó la voz de Dios. Muchas veces estamos en la casa y la lámpara se está apagando. Está haciendo frío, no voy. ¿Para qué? ¿Quién va a predicar hoy? ¿Quién va a ser? El hermano, menos voy a ir. ¿A qué voy a ir yo? ¿Para qué voy a ir si es lo mismo? Es lo mismo. Y Dios te habla: ven a mi casa. Y usted dice: es que está haciendo frío, es que no puedo ir, Señor, porque ya tú sabes, me viene mi familia. Y Dios te dice: deja tu familia y ven a mi casa. Y todavía le dice: no, Señor, todavía no, Señor. Es mi familia, Señor, tú me la diste, pero así como te la di, te la puedo quitar, porque yo soy el Dios Todopoderoso. Deja eso y ven a mi casa. Y tú le dices: Señor, ¿quién me habla? ¿Será mi conciencia? ¿Será la voz de la conciencia que tengo ahí? ¿O serás tú, Señor? Todavía ponemos en duda la voz de Dios. No hemos aprendido a escuchar la voz de Dios. Y cuando Dios te trae y te hace llorar en su presencia, entonces es cuando tú le dices verdaderamente: Señor, he escuchado tu voz, heme aquí, Señor. Aquí estoy, Señor, háblame, que tu siervo, tu sierva escucha. Aquí hay muchas cosas, hermanos. La lámpara casi a punto de apagarse. ¿Cuántos tienen la lámpara casi a punto de apagarse? ¿Cuántos están casi al frente de la presencia de Dios y no reconocen la presencia de Dios? Y no reconocen que el que habla es Dios.
Hermano, pero yo estoy atento. Rey de paz. Está atento. Y no nada más estar atento, es hacerle caso al Señor. Es no nada más escuchar la voz de Dios, es ponerlo por obra. Eso es decirle: Señor, heme aquí, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, tu siervo escucha. Habla, que tu siervo escucha. ¿Cuántas veces Dios nos te ha hablado? ¿Cuántas veces no nos ha hablado el Señor? Que dejemos tantas cosas, que quitemos de nosotros tanto que hay en el corazón y no le queremos hacer caso al Señor. Ahí nos alcanza una enfermedad y ahí estamos tirados y diciéndole: Señor, ahora sí quiero escuchar tu voz. Señor, ¿por qué no me escucha? ¿Por qué, Señor, cuando Dios, antes que viniera la enfermedad y el problema, te estaba hablando, te estaba diciendo: oye, hijo, ven a mí, quiero hablar contigo, quiero platicar contigo, quiero hablar contigo, conversar contigo? Y no escuchamos. Qué terrible es que un cristiano sea ciego y que sea sordo, cuando Dios quitó la ceguera y quitó toda sordera espiritual. Qué triste es que cuando Dios está llamando a un cristiano que se ponga cuenta con Él y que actúe como debe de ser un cristiano, no le hace caso al Señor y todavía dice: esa voz es del líder, esa voz no es de Dios. ¿Y quién es el líder? Pues un servidor de Cristo que solamente lo que hace es traer la bendita palabra del Señor. ¿Por qué no le hacemos caso al Señor? ¿Por qué nos olvidamos de Dios? ¿Por qué no escuchamos la voz de Dios? Dios llamó la primera vez a Samuel estando durmiendo, y él fue y le dijo: heme aquí, Elí. Y Elí no le había llamado. La segunda vez y la tercera vez, y no pudo reconocer la voz del Señor. ¿Cuántas veces Dios te ha llamado y te ha dicho: una vez no lo hagas? Te ha dicho la segunda vez: no lo hagas. Que no salga eso de tu boca, te dice el Señor. Que no hables eso, porque no va a edificar. Y tú lo sigues haciendo. Y te habla la tercera vez y tú sigues igual. ¿Qué sucede, hermano? ¿Hemos aprendido a escuchar la voz de Dios o todavía no hemos reconocido quién nos habla? ¿O todavía no sabemos quién nos habla? Porque yo sí sé cuando Dios me habla. Dios me ha hablado en los buses. Dios me ha hablado en los camiones caminando. Dios me ha hablado en mi propia casa. Dios me ha hablado aquí en la iglesia. Me ha hablado cuando he tomado esos aviones y voy rumbo hacia Los Ángeles y veo hacia abajo y veo el cielo. Estando allá arriba, 35,000 pies de altura. Y ahí Dios me dice: ¿quién sostiene esto sino yo? ¿Quién sostiene esto sino yo? Yo te llevo en mis manos. Escucha mi voz, hijo, y no dejes nunca de escuchar mi voz. Porque el día que no dejes, que dejes de escuchar mi voz, ese día ciertamente vas a morir. Porque no va a ser igual. Vas a morir. Por eso la lámpara se estaba apagando en aquel lugar. Y el Señor le habló a Samuel: antes que la lámpara se apague, Samuel, escucha mi voz, Samuel. Y es lo que Dios te quiere decir a ti. Antes que la lámpara se apague en tu corazón, escuchas al Señor. Escucha la voz de Dios. Escucha la voz del Señor. No escuche la voz de Satanás. Quien te habla no es el hombre. ¿Yo quién soy?
Soy un siervo inútil. Rey de paz. No soy nada, hermano. Simplemente soy una voz que clama en el desierto. Pero si Dios te ha hablado, si Dios te ha dicho que endereces tu camino, si Dios te ha dicho que te alejes de todo orgullo, de toda vanidad, de todo celo, de toda envidia, si Dios te ha hablado que dejes aquello que está estorbando, porque tu lámpara se está apagando, aunque tú digas aleluya, tú sabes en tu corazón cómo estás, si estás seco, si estás caliente o estás frío. Tú conoces el corazón y sabes cómo está. Y si la lámpara se está apagando, es tiempo que te pongas a cuenta con el Señor. El Señor te llama Samuel, 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 ven a mí, Samuel. Escucha la voz del Señor, pero no hagas caso omiso. Si no escucha al Señor, Él te habla, pueblo. Él quiere algo contigo. Él quiere algo contigo. El que habla no es el hombre, es Cristo. Dios te ha hablado de una y de otra forma. Ya te ha hablado 3 veces. Esta es la última vez que Dios te dice: Samuel, quita todo aquello que está dentro de ti. Saca todo aquello que está dentro de ti, porque la lámpara se está apagando. Y antes que se apague esa lámpara, es tiempo que busques la presencia del Señor. Yo le hago un llamado a los Samueles que están aquí, sean hombres o sean mujeres. Dios es un Dios vivo. Dios es un Dios de poder. El Dios que les vengo a predicar no es un Dios muerto, es un Dios vivo que conoce los corazones. Y hoy el Señor te llama. Y no hemos tocado los demás versículos que traíamos, pero mañana vamos a seguir con la voz de Dios y no la voz del hombre. Y vamos a hablar de lo que Dios hace en el hombre cuando escucha la voz. Pero yo te digo, varón y varona que estás aquí, estamos en tiempos difíciles. En aquel tiempo no se escuchaba la palabra de Dios, ni se veían visiones. Estamos llegando otra vez a esos tiempos donde muy poco se va a escuchar la palabra de Dios. Es tiempo que preste oído. Si tú tienes 5 años en el Evangelio, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 20, es tiempo que demuestres esos años en el Señor. Es tiempo que los demuestres y que ya no digas: yo tengo 20 años, y no escuches la voz de Dios cuando te habla y te diga: Samuel, estás mal. Samuel, arrepiéntete. Samuel, adórame en espíritu y en verdad. Samuel, busca mi presencia. Samuel, quita lo que estorba y permite que esa lámpara tenga ese aceite que necesita. Pongámonos en nuestros pies. Si usted quiere pasar al altar, Samuel, o hermana que está aquí, aquí está el altar. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, aquí está. Habla con tu Señor. Habla con tu Señor. Varón que está aquí, habla con tu Señor. Él está aquí. Él nos ha hablado. Vamos a dejar todo aquello y digámosle: Señor, Señor,
Señor, habla, que tus siervas escuchan. Señor, habla, que tus siervos escuchan. Habla, Señor, habla. No nos dejes sin tu palabra, Señor. Habla, que tus siervos oyen. Que tus siervas oyen.